Hola a todos. Arrancamos de lleno con un análisis histórico que, honestamente, es tan aterrador como fascinante. Vamos a hablar sobre el arte de perderlo todo y de cómo sobrevivir para contarlo. Imaginemos cómo reestructurar la mente cuando el mundo entero se te viene abajo. Literalmente es un manual sobre cómo construir lo que llamaremos un imperio interior. Así que, sin más rodeos, vamos a entrarle de una vez. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando alguien pierde absolutamente todo de la noche a la mañana? Ojo que esta no es una simple preguntita filosófica para pasar el rato, es probablemente el miedo humano más profundo. Imagínense esto: despertar siendo la persona más poderosa del mundo y al caer la noche irse a dormir como un exiliado. Cero riqueza, cero estatus, ni siquiera un techo al que llamar hogar. Todo el trabajo de una vida entera esfumado en un parpadeo, dejando solo un inmenso abismo por delante. ¡Qué locura! Pasemos a la primera parte de esta historia, el arquitecto de la mente. Miren, para sobrevivir a un golpe de esta magnitud, sin perder la cabeza, sentarse a cruzar los dedos o tener un simple pensamiento positivo, no sirve de absolutamente nada. Lo que se necesita es una táctica. Hablamos de una maniobra casi militar dentro del cerebro, un escudo y una espada mentales contra la ruina. Y aquí entra un personaje clave, Epicteto, un filósofo que nació siendo esclavo y que logró conquistar su propia mente. Él diseñó esta estrategia de supervivencia. Pero claro, en el papel todo suena increíble. Faltaba que alguien caminara por el fuego real para probar si esto de verdad funcionaba en la práctica. Y así llegamos a nuestra segunda sección, la caída del gigante. Vamos a poner a prueba esta teoría con un choque de realidades verdaderamente brutal. Viajemos al año 41 después de Cristo. Por un lado, tenemos a la majestuosa Roma, una opulencia total. Ahí encontramos a Lucio Anneo Séneca, nada más y nada menos que uno de los pensadores más ricos y respetados de todo el imperio. El hombre estaba en la cima del mundo, con una influencia política que ni nos imaginamos. Pero de repente, por una jugada política letal y una orden directa del emperador Claudio, ¡pum!, pasamos a Córcega. De la noche a la mañana, Séneca es arrojado a un aislamiento salvaje, en una roca estéril. Pasó de tenerlo todo a la ruina absoluta en un abrir y cerrar de ojos. Y claro, Córcega no era solo un cambio de código postal, era un entorno sumamente hostil. Le arrebataron toda esa fortuna incalculable de un solo plumazo y borraron su influencia. Su zona de confort quedó hecha polvo. Pero ¿saben qué era lo peor? Los peligros invisibles. La soledad aplastante, esa depresión que le respiraba en la nuca. Ese aislamiento esperaba pacientemente para devorarlo, tentando a Séneca a rendirse ante la gigantesca injusticia de su tragedia y, literalmente, volverse loco. Lo que nos lleva a la tercera parte, la aplicación táctica. Bueno, vamos a profundizar en esto porque aquí ocurre algo fascinante en la historia del pensamiento. En su momento más oscuro, en lugar de entrar en pánico, Séneca saca su carta maestra. Aplica la táctica suprema que enseñaba Epicteto. No nos perturban las cosas, sino la visión que tenemos de ellas. Y ojo, no usó esta frase como algo motivacional barato, sino como una maniobra táctica literal. La usó como un arma contra la desesperación. Se dio cuenta de que la verdadera ruina no era perder sus palacios, sino cómo su mente iba a interpretar esa pérdida a partir de ese segundo. Un cambio de perspectiva radical. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? En vez de quedarse llorando por los millones y el poder que dejó en Roma, Séneca aplicó un método de 3 pasos. Paso 1. Hizo un análisis súper frío y calculador de su situación. Cero emociones. Paso 2. Separó de tajo, como con un bisturí, lo que le quitaron de lo que aún tenía. Y el paso 3. Tomó la decisión inquebrantable de gobernar ese dominio interno con puño de hierro. Es, sin exagerar, una reconstrucción arquitectónica del cerebro en medio de un apocalipsis personal. Esa separación estricta fue la clave de todo el asunto. Por un lado, metió en una caja mental etiquetada como cosas prestadas todo lo que le confiscaron, el dinero, las influencias, su estatus. Dijo, ok, esto ya fue. Pero del otro lado, definió su tesoro real, lo que él consideraba lo intocable. Esas cosas que el exilio jamás podría arrebatarle, su capacidad de razonar, su voluntad inquebrantable y su dominio mental. Entendió rapidísimo que esa isla de Córcega no tenía absolutamente ninguna jurisdicción sobre su cerebro. Su mente se convirtió en una fortaleza impenetrable. Pasemos ahora a la sección 4, la fragua del exilio.
Ya con esa barrera mental bien armada, toda la perspectiva del castigo cambia por completo. Piénsenlo así. Sin el ruido molesto, las traiciones y las 1000 distracciones de la política en Roma, ¿qué queda? Queda la libertad total. Para Séneca, el exilio dejó de ser una tumba y se convirtió en una inmensa fragua personal. Al perder toda esa superficialidad, encontró la libertad absoluta para enfocarse de lleno en la única propiedad que realmente le pertenecía. Una prueba viviente de que la verdadera riqueza es un estado interno, completamente fuera del alcance de cualquier decreto imperial. Y a ver, ¿qué se hace cuando se alcanza esa libertad total? Pues te pones a reconstruir tu imperio mental desde cero. En esos años tan duros, en lugar de marchitarse, Séneca escribió sus archiconocidas Consolaciones. Estudió la naturaleza humana hasta la raíz, sin ningún tipo de filtro. Pero lo más impresionante para la historia es cómo agarró ese dolor puro y crudo de la pérdida y lo transformó en combustible filosófico. Convirtió la adversidad en energía productiva, demostrando algo espectacular: que una persona, por más que la despojen de todo en el mundo físico, puede seguir siendo el rey o la reina de sí misma. Y llegamos a la recta final. Sección 5. El retorno inevitable. Toda esta disciplina mental táctica no se quedó atrapada en una isla, tuvo un impacto histórico que parece de película. Repasemos. Todo empieza en el año 41, con el exilio fulminante y la confiscación total por orden de Claudio. Luego, vienen esos años en Córcega, la etapa más oscura, donde en lugar de colapsar, forja su mente y escribe. Pero el gran pago histórico llega 9 años después. Esa mente se había vuelto tan estructurada, magnética y poderosa, que la historia, literal, tuvo que inclinarse ante ella. El mismísimo imperio que lo había pateado al olvido terminó suplicándole que volviera con todos los honores para guiar a Roma. Al final, todo ese estatus material no tuvo más remedio que seguir de regreso a esa mente indestructible. Así que llegamos a la gran lección de nuestra exploración. Si la vida o el destino alguna vez nos empujan hacia la ruina absoluta, aplicar esta lente fría y táctica de Epicteto es nuestra mejor garantía. Todo se reduce a soltar al instante lo que no podemos controlar y gobernar con puño de hierro lo que sí. Porque quien aprende a dominar y reconstruir su propia mente, asegura que su verdadero patrimonio sea para siempre invencible, sin importar qué tan fuerte sea la tormenta afuera. Y esto nos deja con una pregunta bastante provocadora para reflexionar. Frente a las adversidades de hoy en día, ¿qué tan fuerte es el imperio interior que ustedes están construyendo en este preciso momento? Muchísimas gracias por acompañarnos y sigan desafiando el inmenso poder de su mente.